formó. Es el asesino que Dios tomó para liberar a su pueblo. Y el día de hoy, bueno, vamos a hablar de Jacobo o de Jacob. Y si seguimos esa misma tendencia del título, sería Jacob, el engañador que Dios usó. Y vamos a narrar un suceso, vamos a hablar de un suceso que transformó la vida de Jacob y se encuentra en Génesis capítulo 32. Génesis 32 y vamos a leer a partir del versículo 24. Y dice así: así se quedó Jacob solo y luchó con él, un varón, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Permite que la podamos llevar a la práctica, que la atesoremos en nuestra mente, en nuestro corazón. Y ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así que hoy nos toca hablar de Jacob. Jacob, el engañador. Jacob, desde que salió del vientre de su madre, trató de salir adelante. Se mantuvo constantemente en lucha. Y él luchaba constantemente para destacar, para poder encontrar agrado a los ojos de su padre. Tenemos que recordar que el hermano de Jacob, Esaú, era de alguna manera el favorito del papá, era el chiple, vamos a decirle así. Mientras que Jacob, bueno, pues era quien se apegaba un poco más a su madre, trabajaba más en quehaceres del hogar, en cosas de la casa. Y Esaú, pues a él le gustaba andar en la calle, ¿verdad? Le gustaba andar en la cacería, le gustaba andar sudoroso, oloroso, peludo, y entre más peludo, más hermoso, ¿verdad? Dice el dicho. Entonces así era Esaú, y era el favorito del papá, porque lo veía así fuerte, valiente y formal. Bueno, no era muy formal, pero así lo veía el papá. Así que la más grande estafa de Jacob, pues fue el robar, engañar a su hermano y robarle la primogenitura. Lo que robó Jacob es lo que en la escritura podemos encontrar como bendición. Jacob robó la bendición de su padre hacia él. Él sustrajo esa bendición que le hubiese correspondido a Esaú para poderla recibir él. Realmente, todo joven judío recibe hasta la fecha bendición.
y el hijo mayor de la familia recibe una porción doble. Vamos a decir, si hay 5 hijos, la herencia normalmente se divide en 6, no en 5, en 6. Y a cada uno le toca una parte, y al hijo mayor le tocan 2 partes. Así es como está establecido, así es como tradicionalmente lo hacen. Pero el pueblo judío sigue recibiendo esa transmisión de bendición. El hijo mayor es quien se queda con la mejor porción, vamos a decirlo así, o con la mayor porción. Y esta bendición, bueno, pues es que ese hijo mayor se inclina delante del Padre, el Padre posa sus manos sobre él y le bendice. Es una bendición que lo bonito de esta bendición o lo formidable de esta bendición es que hay una transmisión de la herencia espiritual. Y hablando de esa bendición espiritual, bueno, estamos hablando de una bendición espiritual que nos habla de un pacto que el pueblo de Israel tiene con Dios. Si nos trasladamos a esos tiempos de Abraham, de Isaac, que es el padre de Jacob y Esaú, ellos iban a recibir esa bendición del pacto que Abraham recibe de parte de Dios. Para ellos era algo muy importante. Es una transferencia espiritual. Y Jacob entendía de esa bendición porque él estaba más apegado a la mamá, él entendía un poquito más la situación espiritual y él quería esa bendición. Pero para poderla tener, bueno, pues tenía que engañar a su hermano. Vamos a decirlo así, tenía que quitarlo de en medio para poder él recibir esa bendición principal. En una ocasión llega su hermano, así como le dije, flaco, ojeroso, cansado, sudoroso y sin ilusiones, allá del campo donde andaba en cacería, asoleado, así con estas temperaturas como las que tenemos en estos días, asoleadote, llegó con sed, con mucha hambre, porque se había ido sin desayunar, creo que nomás se tomó un café y se fue. Y llega, y en eso estaba Jacob preparando unos frijolitos charros. Porque dice la escritura que era un potaje rojo, ¿verdad? Coloradito. Entonces eran unos frijolitos charros con su chicharroncito, su jamón, chilito, ¿qué más se le pone? Tocino. Hombre, bien buenos los frijolitos. Amén por esos frijoles. Llega este cuate cansado y pues Jacob quería esa primogenitura e Esaú quería esos frijoles. Entonces le dice Jacob, ¿cómo ves si yo te doy un platito de frijoles? Es más, y no solo los frijoles, te doy hasta un pedacito de tortilla o de pan, lo que tú quieras, y una agüita de horchata. O sea, para amarrar, ¿verdad? Y como agarró a Esaú así todo asoleado y cansado, dijo, no, me está cotorreando, ¿verdad? Dijo, ahora pues, va, y que le acepta los frijoles. Le acepta los frijoles. Pues nada, que Esaú le vende la primogenitura por ese plato de comida. Pero ahora el siguiente obstáculo que tenía que enfrentar era que tenía que engañar ahora al papá. Porque ya con el hermano ya había hecho negocio, pero ahora tenía que engañar al papá. Y por medio de la mamá que le ayuda, logran también engañar al papá. O sea, el nombre de engañador no era de gratis. Jacob quiere decir engañador. Entonces Jacob se pasó una gran parte de su vida engañando gente. Y con este último engaño, o su engaño maestro, vamos a decirlo así, Esaú, cuando se da cuenta de lo que sucedió, pues ¿qué cree? Lo quiere matar. Va tras de él y se pasa un buen rato persiguiéndolo porque quiere
acabar con él por lo que le robó. Era tan importante esta bendición que Esaú lloró delante de Isaac para que le diera la bendición a él. Pero ya la bendición ya se la había pasado a Jacob. Así de importante era esto que tenían en juego. Actualmente hay mucha gente que vive en el mundo sin haber recibido una bendición, sin haber recibido una verdadera bendición de un padre. Y vivimos tiempos actuales donde la gente actual no recibió bendición, no por una situación actual, sino por papás que una generación o 2 generaciones atrás se perdieron y perdieron su posición y tampoco recibieron una herencia espiritual. Se dejó de hacer la tarea, vamos a decirlo así. Se empezaron a crear y a generar una andanada de generaciones nuevas sin bendición, sin herencia espiritual. Y es por eso que tenemos ahora estos problemas que vivimos actualmente. La violencia sigue imparable. Y realmente, inclusive el pueblo de Dios, pues no ha impactado de la manera que quisiéramos que impactara. Muchos niños no recibieron esta herencia espiritual. Y muchos niños ni siquiera tuvieron un padre que les pudiera bendecir, que les pudiera hacer una bendición, que pudiera orar por ellos. Y es por ello que tenemos muchos problemas. Jacob roba esta bendición, roba este derecho de nacimiento. Pero algo que tenemos que entender es que Jacob sí deseaba esa bendición. Él sí la quería, mientras que Esaú no la supo valorar. Esaú, por andar cazando pajaritos y andándole lanzándole piedras a las lagartijas, no supo apreciar la bendición. Él andaba en otro rollo. Y tan sabemos que fue así porque Dios permitió que sucedieran estas cosas de esta manera. Porque sabemos que a Dios nada se le escapa de control. El Señor tiene el control de todo. Sin embargo, Él permitió que esta historia tomara este curso que ahora nosotros conocemos. Porque Jacob, él sí deseaba esa bendición. Y algo bien interesante es que Dios necesitaba a Jacob para el trabajo que él quería que hiciera. Y sabía que con Esaú no iba a poder lograr lo que con Jacob sí podría tal vez lograr. Así que Dios permitió que todo esto sucediera de esta manera. Él permitió que por medio de Abraham, de Isaac y Jacob llegara esta descendencia que se convirtió en una gran nación. Pero resulta que este cuate de Jacob, este compa, había que trabajar con él. Había que trabajar con él, pero yo quiero pensar, así lo traduzco yo, había que trabajar aún más con Esaú. Pero el Señor sabía que con Jacob necesitaba un trabajo de transformación, necesitaba un trabajo de quebrantamiento y necesitaba un proceso para tener esa transformación y poder utilizarlo en la obra que Dios iba a poner en sus manos. Aquí nos dice el Señor que Él puede ser que nos quebrante, Él puede ser que nos lleve a fracasos en nuestra vida, fracasos que ahorita vemos en el pasado, porque nos quiere llevar a nuevas alturas ahora en el presente y en nuestro futuro. Eso fue lo que hizo con Jacob. Para el Señor los quebrantamientos son necesarios. Vaya, son necesarios para nosotros, ¿verdad? El Señor así lo ve. Son necesarios los quebrantamientos en nuestra vida, porque significa, un quebrantamiento en nuestra vida significa
que se va a ir quebrando o desquebrajando nuestra autosuficiencia y vamos a empezar a depender más de Dios. Cuando la gente no es quebrantada o cuando la gente no es trabajada o procesada, es muy difícil poderla llevar a una dependencia con Dios. Y aquí lo hemos comentado en muchas ocasiones. Si usted trata de predicarle a Cristo, de Cristo a una persona que tiene buen trabajo, que tiene buen salario, que aparentemente tiene buena vida, una buena familia, que tal vez tiene una buena cuenta bancaria, un servicio médico, va a ser muy difícil de que usted lo pueda convencer que le conviene venir a Cristo y que lo necesita, no solo le conviene, sino que lo necesita. Es bien difícil, porque esa persona vive de una forma autosuficiente. Él siente que con su esfuerzo, con su trabajo, con lo que él ha hecho, está bien. Mientras que cuando usted se acerca a una persona que está viviendo un proceso o que durante el caminar de su vida o a lo largo de su vida ha sido quebrantado, más fácilmente va a aceptar poder recibir la ayuda del Señor. Porque él se da cuenta que necesita ayuda. Entonces es muy importante para nosotros darnos cuenta que necesitamos a Dios. Y Dios quiere que nosotros nos demos cuenta que lo necesitamos a Él. Porque como nos dice el Señor en las Escrituras, nos lo dice Jesús, sin mí nada pueden hacer. Necesitamos del Señor. Necesitamos ser dependientes de Él. Ahora, ser dependientes de Él no quiere decir que perdamos nuestra identidad y que todo lo va a hacer Dios y como yo les digo, nos tiremos en la hamaca y que Dios lo haga. No, el Señor quiere que tú sigas viviendo tu vida, que sigas trabajando en tus dones, tus talentos, con tus habilidades. Y Él lo único que quiere es darte dirección. Él lo único que quiere es como un GPS, decirte hacia dónde te muevas y cómo te muevas, pero que tú trabajes por tus medios, con tus habilidades, con tus talentos, con todo lo que Él ya te dio para esta vida, las herramientas que Él ya te dio. Jacob se resistía a ser dirigido por Dios. Jacob era malcriadito, era rebelde, era engañador. Y como sus engaños le salían o le habían salido, pues él sentía que él podía hacer las cosas a mi manera, decía él, ¿verdad? Como el salmista Frank Sinatra, a mi manera. Así que el engañador necesitaba ser quebrantado. Actualmente en la mayoría de las iglesias llega mucha gente esperando recibir bendición, esperando recibir provisión inclusive, porque mucha gente asocia bendición con bienes económicos. Mucha gente y la mayoría de la gente piensa que recibir bendición es andar nadando en dinero. Y nada más equivocado que eso. No quiere decir que el Señor no quiera darte lo económico, no quiere decir que el Señor no quiera darte lo suficiente, pero la bendición del Señor es mucho más allá que solamente vivir bajo un buen sustento económico. Y así mucha gente llega a las iglesias buscando esa provisión. Pero mucha de esa gente llega pidiendo la bendición, pero no quiere ser transformada. Quiere bendición sin transformación. Y eso es lo que actualmente estamos sufriendo y padeciendo en las iglesias. Usted puede ver que mucha gente se acerca a las iglesias y la iglesia que no le da una palabra real o una palabra cristocéntrica o una palabra que le ayude a usted a ser transformado, o sea, la iglesia que no hace eso, usted puede ver que pueden estar llenas.
Porque la gente nada más va a que le den su champú de cariño, a que le digan qué guapo es, qué bonito es, cómo me quiere, ¿verdad? Cómo lo quiero. Y si me acordé de esa canción, no sé por qué. Y así va la gente. Pero realmente lo que Dios quiere es que nosotros podamos ser transformados. Y para ser transformados se requiere trabajo, se requiere esfuerzo, se requiere, pues en muchas ocasiones, vivir situaciones que la mayoría de la gente no está dispuesta a vivir. Ellos quieren recibir la bendición, pero que nadie me diga cómo vivir mi vida. Que nadie se meta conmigo porque pues yo así estoy bien. El domingo va a la iglesia y de lunes a sábado nomás mis chicharrones truenan. Así es como quiere vivir la mayoría de la gente. Pero déjame te digo algo, Pacto Vivo, tú tienes grandes promesas. Pero el problema, tenemos grandes promesas, pero el problema es que también Dios ve nuestras situaciones y ve nuestros defectos. Y quiere cambiarnos. Porque el Señor quiere que tú estés listo, que estemos todos listos para poder recibir una bendición. Él no te va a entregar nada si no estás tú preparado para recibirlo. Usted sabía que el 90 y tantos % de la gente que se gana la lotería son hechos reales, datos reales. No recuerdo el porcentaje exacto, pero es un porcentaje muy alto, arriba del 90%. La gente que se gana la lotería al año termina sin nada y termina más endeudado que antes de ganarse la lotería. ¿Sabe por qué? Porque no estaba preparado para recibir ese dinero. Porque no tenía la madurez de recibir ese dinero. Si el Señor le entrega a usted algo, usted en lugar de aprovecharlo y hacer crecer esa bendición, usted puede terminar peor que antes de recibir esa bendición. Por eso el Señor necesita que usted sea transformado antes de bendecirle. Y eso es lo que mucha gente a veces no acepta, porque el Señor puede tomarse el tiempo que Él necesite y realmente quien detiene la bendición es usted, yo, nosotros. Nosotros mismos somos los que detenemos esa bendición, porque mientras no estemos preparados, Dios no nos lo va a entregar. La transformación normalmente tiene que iniciar en nosotros. Es como un marido que le pide a Dios que le cambie a la mujer, que le dice: Señor, tengo una de 50, cámbiamela por 2 de 25. El Señor no le va a cambiar a la mujer, a quien va a transformar es a usted, o al revés, ¿verdad? Al marido. No le va a cambiar, lo va a cambiar a usted. Eso es lo que está esperando el Señor. Así que Jacob necesitaba una experiencia, un trato de Dios para poder recibir la promesa que tenía el Señor para él, para poder recibir esa bendición que le fue transferida por medio de Isaac, su padre. Jacob necesitaba un cambio de carácter. Así que llegó el tiempo de el Señor procesarlo, y lo procesa por medio de esta experiencia que leímos al inicio. Eso nos lleva al inicio del capítulo 32. En el contexto del capítulo 32, Jacob se encuentra desesperado, porque sabe que Esaú ya viene a su encuentro, porque sabe que ya no tiene escapatoria y que Esaú ya pronto lo va a encontrar y se va a topar con él. Manda a sus chilpayates y a sus esposas por delante, por otro lado, y él se queda solo. Y es ahí cuando el Señor aprovecha para tratar con él. Esaú lo tiene verdaderamente aterrado. Y obviamente pues lo buscaba por lo que él le había robado.
Y Esaú estaba muy enojado porque le dice, no importa, o sea, yo sé que te lo vendí bien barato, ¿verdad? La primogenitura, pero de todas maneras estoy enojado. Así que llegamos ahí al versículo 24. Jacob estaba intentando salvar su vida. Y dice así, así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Lo que nos dice el versículo 24 es que de la nada, o sea, así como que de repente apareció un varón ahí con él. Y aparece este varón y Jacob ya estaba asustado por Esaú y de todas maneras se le aparece otro varón y empieza a pelear con él. Empieza a forcejear, a pelear con él. Ya estaba asustado y tiene que pelear. Y como dicen los salmistas de Miel San Marcos, pelea toda la noche sin parar. Y no precisamente cantando alabanzas al Señor. Peleó toda la noche sin parar. Y luchan hasta que está a punto de amanecer. Esta pelea que está librando Jacob es una pelea que está de por medio su vida. Así que imagínese usted peleando por su vida. ¿Cómo pelearía usted por su vida? Con todo, ¿verdad? Con uñas, con dientes, patadas, desesperación total. Con todo estaba luchando. Con todo. Y dice el versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, o sea, se puso bravo el Jacob. Y eso que no había entrenado artes marciales ni nada de eso. Se puso bravo. Dice, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Eso quiere decir que el varón se dio el tiempo, era mejor que Jacob, pero de todas maneras ahí como que lo tenía luchando. Como cuando un papá juega a las luchitas con su hijo. Y no sé si le ha tocado ver esas escenas o usted como papá lo ha hecho y lucha con su hijo como si estuvieran en una lucha a muerte. Y de pronto el papá es el que pierde. Y el hijo se emociona porque ganó. Pero no porque realmente haya ganado, sino porque usted permite que pueda ganar y están luchando. Porque fíjese, como dice, tocó en el sitio del encaje de su muslo. O sea, cuando vio que el niño estaba luche y que tranquilo le decía y no quería hacer caso, entonces le dio una nalgada. Bueno, aquí no fue nalgada. Le toca en el encaje del muslo, o sea, se refiere a donde se conecta el muslo con la cadera. O sea, realmente le picó aquí en la cadera. No sé si usted, bueno, es que no sé cuántos haya de mi edad, pero de repente les levanta uno en la mañana con un dolor que la pastora, mi esposa y yo decimos que es la china, porque es la asiática. Es que me anda doliendo la china, la asiática. No sé si le ha pasado o ha sentido ese dolor. No puede uno caminar. No puede uno caminar. Ahí es donde precisamente le toca a este varón, a Jacob. Y le toca esa parte mientras luchaba. Ya estaban cansados, ya habían luchado toda la noche. Y este hombre toca su cadera, le desconecta el muslo. Y yo me puedo imaginar que le toca ahí, siguen luchando, pues le ha de haber dolido fuerte. Y digo fuerte porque fuerte es más fuerte que fuerte. O sea, es fuerte. Y si no me cree, pregúntele a alguien que haya tenido una operación de cadera o algo así, su mamá. Debe de ser muy doloroso una operación de cadera. Es ese más o menos el mismo sitio. Entonces debe ser muy doloroso. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios te va a cambiar, pacto vivo, te va a doler. Cuando Dios quiere cambiarte, tal vez va a hacer algo que te va a doler. Tal vez va a ser algo que no vas a encontrar cómo quitarte ese dolor. Va a ser muy doloroso tal vez. Pero lo que tenemos que entender es que si nos duele, es
es porque verdaderamente Dios nos quiere bendecir. Porque a partir de ese dolor Dios te va a bendecir. Porque a partir de esa lastimadura, de esa situación difícil de dolor, el Señor te va a transformar. Eso se llama proceso. Y el Señor quiere transformarte. Pablo lo dice de otra forma. Pablo lo dice en 2 de Corintios 1, versículo 8 y 9. 2 de Corintios 1, 8 y 9 dice Pablo: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. O sea, Pablo estaba en tribulación. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. O sea, estaban así como que los excedió el problema. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Estaban tan metidos en la bronca, vamos a decirlo así, Pablo, que dijo: no, de aquí ya no salimos. Ya de aquí nos van a cafetear, ya no alcanzo los tamales de diciembre. Eso dijo Pablo, así aquí lo dice. Ya no alcanzo el pavo. Y luego dice el versículo 9: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos. O sea, ellos mismos se dieron por vencidos y dijeron: bueno, ok, si voy a morir, que muera. Pero Dios me puede resucitar. Porque así, sino en Dios que resucita a los muertos. Vaya, ya estaban tan metidos en el problema que dijo Pablo: ok, si voy a morir, que muera. Al cabo Dios está conmigo y Dios me puede resucitar. Pablo nos está hablando de una dependencia total al Señor, sabiendo que tal vez no la iba a librar, pero él seguía confiando en el Señor que resucita a los muertos. Así que Dios te dice: te voy a poner en una situación mala, no porque quiera hacerte dolor, no porque quiera que te duela, no porque esté queriéndote causar dolor, no den mala onda, sino porque busco que seas transformado, busco que seas cambiado. Por eso luego a veces caemos en esas situaciones dolorosas, pero lo que Dios quiere es que maduremos, que cambiemos, que seamos transformados. Versículo 26 dice: y dijo, le dice el varón: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. El sol ya viene, el sol ya estaba ahí por salir, pero le dice: no te dejaré hasta que me bendigas. Estamos hablando, no sé si usted lo percibe, pero estamos hablando de un hombre desesperado, un hombre que ya no tenía más para dónde hacerse, un hombre que estaba verdaderamente en dolor y que necesitaba una salida rápida y que no iba a dejar de pelear con ese varón hasta que le bendijera. Necesitaba una solución. Está con dolor y ahora siente que lo van a dejar solo y siente que lo van a dejar sin ayudar. Y no solo eso, sino que siente usted que lo van a dejar con su dolor. ¿Usted qué tiene que hacer? Pues pedir la bendición del Señor, aferrarse al Señor con todas sus fuerzas y decirle: no te dejaré hasta que me bendigas. En muchas ocasiones nosotros no logramos esa transformación porque no llegamos a ese fondo, porque no tocamos ese fondo, porque no hemos llegado a ese punto en el que es tanto el dolor que o nos morimos o el Señor nos bendice y que nos lo quite ese dolor. A veces no llegamos a eso y puede ser que el Señor nada más nos traiga para arriba y para abajo porque no hemos terminado de entregarnos al Señor. No hemos terminado de agarrarlo de tal forma de decirle: no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y estamos a veces así como que
que lo soltamos y hasta que nos acordamos que nos vuelve a doler, lo queremos volver a agarrar. Si verdaderamente ya es su fondo, si ya tocó fondo, no lo suelte. Agárrelo y dígale: hasta que me bendigas no te voy a soltar. Conviértase en un acosador de Dios. Conviértase en alguien que no se separa del Señor, que no lo quiere soltar. Normalmente todos y cada uno de nosotros, cuando tenemos dolor, queremos una solución rápida. Queremos así como que: Señor, ya. Así para que se oiga. Queremos que ya. Pero fíjese, déjeme le digo algo: si por alguna razón usted tiene que entrar a cirugía y el doctor tiene que cortar o abrir, yo le recomiendo que no quiera usted despertar rápido. Tómese el tiempo necesario para poder sanar. Tómese el tiempo necesario para poder salir de la anestesia, poder salir de la cirugía en su tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando vamos a estar en cirugía, usted no va a estar apurándole al doctor y le va a decir: apúrate, ya, ándale, ya, termina, córtale, ya, saca. No, ¿verdad que no? Mejor usted duérmase y que pase el tiempo que tenga que pasar. Así que usted agárrese del Señor y no lo suelte, no lo suelte. Usted tiene que dejar que suceda lo que tiene que suceder en el tiempo que el Señor necesite para poderlo bendecir. Así que usted dígale al Señor: no te dejaré porque necesito tu bendición. Tal vez necesites luchar un poco o un mucho, pero no dejes ir a Dios. No lo dejes ir hasta que recibas lo que Dios ha declarado que va a darte. Hasta que recibas la promesa de Dios. Ay, sí, bueno. Algo cambió aquí. Ahorita en el inicio leímos el Salmo 42 y David lo dice de esta manera: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Que así sea su necesidad, esa necesidad de agua, esa necesidad en la que usted está sediento por el Señor. Usted no lo deje ir, usted aférrese al Señor. Y dice el versículo 27: y el varón le dijo, y ojo con esto, estamos llegando al punto medular porque ya mero nos vamos a los frijoles y los molletes. 27. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Yo ahorita le mencionaba, en la Biblia los nombres no son únicamente una nomenclatura o un nombre o unas letras para poderlo identificar a usted. En la Biblia cada nombre tiene un significado. En la Biblia cada nombre tiene identidad. En el caso de Jacob, Jacob es engañador. En otras palabras, el Señor le está diciendo al varón, en este caso a Jacob, le dice: ¿cuál es tu nombre? En otras palabras le dice: dime tu nombre y te diré cómo eres. Entonces le está preguntando a Jacob, le dice: ¿y tú qué eres? ¿O tú cómo eres? Y Jacob le está declarando, le dice: pues yo soy un tranza, yo soy un engañador, yo soy una basurita que lleva el viento. Jacob está aceptando su identidad. Dios no te va a poder cambiar, ojo con esto, Pacto Vivo, Dios no te va a poder cambiar hasta que tú quieras aceptar y limpiar tu nombre. ¿Qué quiere decir? Si tu nombre, y lo voy a decir, lo digo en general, no porque aquí no hay de esos, pero si tu nombre es chisme y tú no aceptas que eres o que te mueves por el chisme, el Señor no te va a poder transformar hasta que tú digas: Señor,
soy chisme. Si tu nombre se llama pornografía, pero tú no aceptas delante de Dios, soy pornografía, no, el Señor no te va a cambiar. Si tú te gustan los chescos y tú no le dices al Señor, Señor, es que así me llamo, alcohol, el Señor no te va a poder cambiar. ¿Qué estoy tratando de decirte? Que mientras nosotros no nos destapemos, no nos revelemos delante de Dios lo que somos, el Señor no va a poder hacer nada con nosotros. En otras palabras, tenemos que abrirnos delante del Señor. Como dice la Escritura, tenemos que mirarnos al espejo, que es la palabra, con cara descubierta. Verdaderamente decirle al Señor, transfórmame, porque yo soy así, 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 Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Porque tengo todos estos problemas, todos estos defectos. Soy ladrón, soy mentiroso, lo que usted considere que está frenando su bendición. ¿Cuál, en otras palabras, y ya dije muchas veces en otras palabras, cuál es tu pecado? O sea, entrégaselo a Dios. Decláralo delante de Dios, reconócelo delante de Dios. Mientras no lo reconozcamos, el Señor no va a poder hacer mucho por nosotros. Mucha gente llega a los pies del Señor y acepta así cosas muy generales, ¿verdad? Pero hay otras cosas muy dentro de cada uno de nosotros que no aceptamos delante de Dios. Todo eso lo tenemos que develar, todo eso lo tenemos que mostrar al Señor y mostrarnos tal como somos. Tenemos que reconocer quiénes somos y lo que necesitamos quitar de nuestra vida. Porque aunque terminemos nuestra lucha, a lo mejor puede ser una lucha que tenemos un día y a lo mejor el Señor ya se tiene que ir porque va a amanecer. Pero si aún ahí nosotros no reconocemos nuestro nombre, como le dijo a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, Jacob, el engañador. Pues a lo mejor es un relevo de lucha libre y entra otro. Y ahí nos van a tener luchando. Y no va a ser una lucha de un día toda la noche, sino pueden ser muchos días, pueden ser semanas, meses o hasta años que estemos luchando con lo mismo y con lo mismo. ¿Le suena? Hay mucha gente que tiene años luchando con situaciones y problemas y no terminan de salir de ahí. Porque no hemos reconocido o no han reconocido esa parte que tienen que dejar para que el Señor los o nos transforme. Entonces tenemos que estar dispuestos a mostrar nuestro verdadero yo delante de Dios. Entonces vamos a estar listos para que el Señor nos cambie el nombre. Y el versículo 28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dios cambió su nombre, porque Dios ya no quería que le siguieran diciendo engañador. Él ya lo había reconocido, él ya había luchado y ya había sido procesado. Ya Dios lo estaba transformando, porque él ya había aceptado su naturaleza. Y le dijo, ya no serás Jacob, ahora eres Israel, porque has peleado con Dios, el que pelea con Dios. Y él no cambió su nombre hasta que él aceptó su antiguo nombre y todo lo que había asociado como maldad al nombre antiguo. Así que algo bien interesante, él inicia, ahorita le decía en el versículo 24, se le aparece un varón de la nada, ¿verdad? Y empieza a pelear. Pelea con un hombre. Pero aquí estamos llegando al punto en el versículo 28, donde se está dando cuenta que él peleó no con un hombre, sino que peleó con Dios. Mire, déjeme le digo algo.
nosotros pudiera parecer que estamos peleando con un hombre o que estamos peleando contra alguien en este plano físico, pero tal vez contra quien está usted peleando es contra Dios. Alguna situación que usted esté en lucha, usted lo puede ver en lo físico como que se trata de su comadre, su compadre o alguien conocido o el banco o quien sea, pero a lo mejor es Dios el que está peleando con usted. Porque a veces podemos confundir la mano del hombre con la mano de Dios. O al revés, también puede ser que a veces pensamos que es la mano de Dios y nada, que se trata de la mano de un hombre. Eso nos puede suceder cuando tenemos falta de discernimiento. Así que Dios va a utilizar cualquier situación humana en lo físico para realmente poderlo transformar a usted. Así que las luchas que usted pueda enfrentar con cualquier persona, con cualquier situación, tal vez usted lo puede ver aquí en lo físico. A lo mejor su lucha es con el marido, a lo mejor su lucha es con la mujer, pero con quien está usted realmente peleando es con Dios, porque Dios lo quiere transformar. Así que cuando Dios le envía una molestia, le envía un dolor, es por una razón. Y mientras usted esté luchando, la buena noticia es que si usted está en lucha y si usted sigue en conflicto y si usted sigue peleando, la buena noticia es que no es demasiado tarde. Si usted sigue luchando es porque Dios aún está trabajando con usted. Eso quiere decir que el Señor todavía quiere hacer algo con usted. Así que si usted sigue en lucha, sigue en pelea, no se desanime. Aférrese al Señor porque el Señor todavía quiere hacer algo con usted. No se sienta mal. Usted sigue luchando y aférrese bien al Señor porque Dios le va a poner en situaciones difíciles porque lo quiere cambiar a usted. Siempre nosotros estamos en un proceso de transformación cuando Dios quiere hacer algo con nosotros. Preocúpese el día que todo está bien y que ya el Señor ya no sabe usted si se acuerda de usted o no. Pero mientras esté en lucha, eso quiere decir que el Señor tal vez está todavía trabajando con usted. Y cuando termine de trabajar, usted va a recibir esa bendición, que usted va a estar seguro que esa bendición viene de Dios. Esa es la forma en que usted va a entender que terminó su conflicto con Dios, tal vez para esa parte de su vida, porque está recibiendo bendición que solamente puede venir de Dios. Y llegamos al versículo 29 y bien interesante porque le dice Jacob y le pregunta al varón, declárame ahora tu nombre. Y el varón, fíjese qué respuesta le da. Digo yo, para mí esa no es una respuesta, pero le dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Le contestó la pregunta. Y luego al final le dice, y ahí lo bendijo. O lo bendijo ahí. Es como si usted le dice a un hermano, hey, ¿cómo te llamas? ¿Por qué preguntas mi nombre? Te bendigo en el nombre de Jesús. Supo el nombre. No se lo dijo. No le dijo el nombre. Pero algo que yo le quiero decir, y que es lo que nos está diciendo aquí esta porción, es que lo que le dice aquí el hombre, le dice Jacob, si ves tu nuevo nombre, que es Israel, ¿y qué quiere decir Israel? ¿Que pelea con Dios o el que peleó con Dios? Le dice, ahí vas a ver mi nombre. Ahí vas a ver que soy Dios, quien está peleando contigo. Y aquí sucede algo bien interesante porque lo que le está diciendo Dios a Jacob es que ahora tu nombre está impregnado o está marcado con mi nombre. O sea, ahora tu nombre es mi nombre también.
Así que tú, Pacto Vivo, así como una mujer, bueno, aquí no se usa, pero en Estados Unidos cuando una mujer se casa con el varón, la mujer deja de usar su apellido y ahora utiliza el apellido del varón. Mande, la pastora sí lo hace así. Y en la casa me dice mi señor. Así que cuando usted viene a Cristo, cuando usted viene a recibir a Cristo en su vida, en su corazón, cuando usted viene a recibir a su Salvador, ¿a ustedes cómo le llaman? Recibe a Cristo y ahora le llaman cristiano. Entonces ahora usted en su nombre lleva el nombre de Dios. Pero usted tiene que portar ese nombre entendiendo que usted es ahora parte, que está sellado por Dios y que ahora usted se llama María, pero es María de Cristo, Jesús de Cristo, Mario de Cristo, Lorena de Cristo, Carlos de Cristo, David de Cristo. Ahora usted está impregnado, está marcado con ese nombre. Así que siéntase orgulloso, porque ahora el Señor le está bendiciendo con esa nueva identidad. Usted tiene que recibir esta identidad nueva, porque ahora usted es un hijo de Dios. Y fíjese lo que va a pasar cuando usted recibe esa nueva identidad. Hebreos 11:21, dice el autor de Hebreos: por la fe, Jacob, Israel, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Qué quiere decir? Cuando usted es procesado, cuando usted es transformado, cuando ahora su nombre está impregnado por Dios, cuando ahora usted se hace llamar Cristo, cristiano, usted está lleno de bendición y usted tiene que creer en esa bendición por fe, porque cuando usted cree en esa bendición por fe, ahora es su tiempo de que usted va a posar las manos sobre su descendencia y usted va a transmitir esa bendición no solamente a sus hijos, sino a los hijos de sus hijos. Jacob no solamente está pasando un futuro o pasó un futuro a los hijos de José, sino que creó toda una descendencia, nada más y nada menos que la friolera de 12 hijos. Poquitos. Por eso el Señor tenía planes sobre Jacob, por eso tenía planes sobre Israel, porque de él tendría una nación, una gran nación. Dato curioso, ¿qué quiere decir el nombre de Israel? Que pelea con Dios. Hasta la fecha, Israel o la mayoría del pueblo de Israel sigue sin reconocer al Mesías, que es Cristo. Sigue peleando o no sigue peleando con el Señor. Por eso le digo que el nombre lleva destino. El nombre lleva destino. Y aún así el Señor le bendijo. Y aún así el Señor lo usó para transmitir esa bendición a toda una nación. Porque por medio de esa nación, todas las naciones del mundo hemos recibido bendición. Y por medio de esa nación es que ahora nosotros, por medio del Mesías, somos hijos también del Señor. Y somos herederos de esa bendición que viene desde la promesa de Abraham. Así que, Pacto Vivo, tú estás impregnado por ese nombre. Nunca es tarde para poder enfrentar al Señor. Nunca es tarde para vivir esos procesos. Y nunca es tarde para Dios para cambiar tu nombre.